Saludos amigos, mientras algunos propagandistas todavía siguen R que R con la grandeza de la ofensiva de Kursk y que va a cambiar la guerra y que Putin está desesperado y todas esas cosas, la realidad es que ya tenemos más y más noticias que lo que nos hacen ver es justo lo opuesto. Nos hacen ver que Ucrania está prácticamente al borde de la rendición, o del colapso o ambas cosas. Básicamente tenemos que los rusos efectivamente están avanzando, no paran de llegar nuevas noticias de cómo paso a paso van abriendo ese camino entre esas ya últimas barreras defensivas ucranianas y básicamente lo hacen a placer. Se suponía que la ofensiva de Kursk iba a derivar recursos, hombres, etcétera, hacia estas oblasts rusos ocupados por los ucranianos, pero no está siendo así en absoluto. De hecho, incluso se está empezando a reconocer en medios occidentales que básicamente no está funcionando. Los rusos siguen avanzando y además siguen aniquilando literalmente esos aproximadamente 11.000, 12.000 hombres que se introdujeron en territorio ruso y que paso a paso están siendo exterminados. En ese sentido, ha saltado también una noticia interesante en medios ucranianos, es decir, el comandante Ishkulov, que precisamente estaba al mando de las tropas en las proximidades de ese oblast ruso de Kursk, se negó a participar en esta operación. Estamos hablando de una semana antes de que empezase esa incursión ucraniana en Kursk. Se negó y fue relevado del mando. Es decir, aquí lo importante es centrarse en qué pudo haber llevado a este comandante ucraniano a negarse. La información ha ido fluyendo y lo que le llevó es sencillamente a que no estaban preparados y que el propio comandante insinuaba, y los medios ucranianos, insistimos, que cubren esta noticia, también insinúan lo mismo, o más que insinúan lo mismo. Se trataba antes que nada de una cuestión propagandística, una incursión que debía cumplir fines políticos. Fines políticos que otros interpretan como siendo, digamos que un intento ya final y desesperado de evitar el desmorone del régimen del señor Zelensky. Y en torno a eso han aparecido muchísima información. Ha aparecido muchísima información y, por ejemplo, Larry Johnson reflexiona acerca de el modus operandi que dentro de la CIA hace pensar que básicamente los estadounidenses se preparan para soltar lastre, para deshacerse del señor Zelensky, seguramente culpándole de las cosas que puedan resultar útiles en el proceso, tal y como sosteníamos aquí. Ya saben que en este canal, los que nos siguen desde hace más tiempo, llevamos sosteniendo esta tesis desde casi que empezamos, es decir, Ucrania perdería esta guerra irremisiblemente, el imperio zozobraría y, en el caso particular de Zelensky, acabaría huyendo o siendo, en fin, víctima de algún tipo de accidente. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo con Zelensky, pero ya cada vez las voces son más altas acerca de una culpabilidad que, como decíamos ayer, digamos que libraría otros focos de tensión, aliviaría cierta tensión y buscaría un arreglo maravilloso con los rusos que no resultase tan catastrófico para los intereses imperiales, pero también hay otros focos, hay otros vectores, digamos, dentro de la complejidad del fiasco ucraniano. Y fíjense cómo, y esta es probablemente la noticia más importante del día, Patrushev ha dicho sin ambajes, con toda claridad, que la ofensiva del Kursk es un asunto en el que está directamente involucrado Estados Unidos, que lo sabían perfectamente y que lo organizaron, de hecho, lo dice con toda claridad, pero dice todavía más. Dice lo que dijimos también en este canal hace tiempo, y es que la estrategia o la intención de la OTAN es cerrar la salida al mar por Occidente a Rusia, cerrar el mar Báltico, dice Patrushev, y cerrar también el Mar Negro, violando, y esto lo puntualiza Patrushev, la Convención de Montreux. La Convención de Montreux es una convención que data ya de los tiempos de la Primera Guerra Mundial, la posguerra mundial, y que básicamente regulaba el paso en ese estrecho de los Dardanelos
y que obviamente tiene un componente geoestratégico importantísimo para Rusia o en aquellos tiempos la Unión Soviética. De hecho, hubo muchísima polémica en torno a eso, se hicieron muchas enmiendas, pero básicamente lo que denuncia Patrushev es que lo que intentan los británicos, los estadounidenses, la OTAN en general, es cerrar quizá el paso de los Dardanelos, ahí entraría una cuestión compleja de política interna turca, o quizá alguna otra cosa que llevase a esa anulación, digamos, en la salida al mar para los rusos. Obviamente esto nos llevaría al otro teatro de operaciones, y es que si los rusos no pueden salir al mar por esa vía, tendrían difícil mantener su base naval en Siria, lo cual a su vez implica también dificultades dentro del contexto del conflicto entre Israel e Irán y el Líbano. Así que, como ven, la cuestión es muy compleja y Zelensky juega ahí un papel también. Hay que entender también que otro de los elementos que nosotros destacábamos en este canal es la cuestión del colapso europeo. Al romper los vínculos, y no solo romper los vínculos, sino de hecho enfrentar a Europa a Rusia, era inevitable que se produjese más temprano que tarde algún tipo de colapso como mínimo económico en Europa. Entonces ahí también entrarían las consideraciones acerca de este cambio en la dirección ucraniana, este eventual cambio en la dirección ucraniana. Se trata de evitar a toda costa que Ucrania se desmorone por completo y están ahí viendo de qué manera podrían conseguirlo. Detener a los rusos es casi imposible, con lo cual se busca no una solución realmente militar, cuanto política y de propaganda, como no. En fin, tengamos en cuenta también que los rusos, sea como se plantee la cuestión, están obligados, por así decir, a seguir adelante. No hay alternativa y pensemos por un momento en el efecto grande que ha tenido esta historia que ha circulado acerca de un abuelo ruso, quizá con problemas de demencia senil, que se encontraba perdido y que fue básicamente insultado y humillado por unos soldados ucranianos, además con un característico casco de las SS, dentro de la región de Kursk, dentro del contexto de esta incursión, de esta ofensiva, de este suicidio, según ese comandante Iskulov, que según medios ucranianos se habría negado, se negó de hecho, a tomar parte en esto y de hecho se alegaban también los detalles, era acerca de que, bueno, consideraba que era una cuestión política dentro de este contexto que estamos diciendo, por eso hacemos alusión a este caso concreto de este anciano y que está provocando tanta reacción en Rusia. Bueno, toda la ofensiva en Kursk ha provocado una fuerte reacción en Rusia, por eso lo vinculamos también a las declaraciones de Patrushev. Son duras. Las declaraciones de Patrushev entran ya en un contexto de un nuevo nivel de confrontación, ciertamente. Y lo mismo, siempre, una y otra vez, siempre la misma historia acerca de Zelensky, acerca de la CIA y el ahora resucitado asunto del Nord Stream. El Nord Stream había quedado zanjado, aquello había sido una cosa que, bueno, habían sido los rusos, supuestamente, o no había sido nadie, o no se sabía, ni se iba a saber jamás qué pasaría. Ahora de repente es Zelensky, incluso se trató de jugar así un poco para que fuera más creíble la cuestión de que en realidad fue Zaluzny, pero que, bueno, básicamente Zelensky estaría involucrado. Siempre lo mismo con la ofensiva en Kursk. También cabría preguntarse por qué esta información de este comandante Iskulov sale en medios ucranianos. Es una información que deja mal parado a Zelensky también. En fin, pareciera que todo está siendo escenificado para un gran cambio en Ucrania. Veremos cómo se supone que esto se va a traducir en una detención, en un alto el fuego. Quién sabe lo que planean esta OTAN y estos gerifaltes para conseguir detener esa operación rusa que, insistimos, está resultando muy exitosa, por mucho que digan los propagandistas. Es decir, los avances son claros, la línea del frente está rota, no se consiguieron los objetivos que supuestamente iba a dar la ofensiva de Kursk. Así que, en fin, ¿para qué insistir en lo mismo? Habría que, como siempre, mirar más el contexto general y darse cuenta de que a nivel
de política interna en Estados Unidos, y fíjense cómo ahora aparecen rumores que vincularían a Robert Kennedy Jr. Al gobierno de Kamala Harris. Es curioso cómo se está tratando de también ahí construir una suerte de narrativa. Fíjense cómo también hay rumores acerca de que Donald Trump sería detenido, además se da una fecha concreta, el 18 de septiembre, mediados de septiembre, sería detenido y encerrado por ese Deep State. En fin, sea como sea, es mucho más razonable pensar que tanto Donald Trump como quien sea van a seguir la línea, porque en ese sentido en Estados Unidos está todo atado y bien atado, pero, ay amigo, ahí es donde entra la dificultad auténtica de los planes imperiales, y es cómo detener a los rusos, cómo detener a los iraníes o a los chinos. Siempre la misma historia. Si se fijan, una y otra vez acabamos siendo conducidos a la necesidad de analizar cuál es el auténtico factor determinante de toda esta historia. Y ese factor es que esos poderes que debían servir al imperio no solo no lo están sirviendo, sino que se están enfrentando a él y de manera además muy eficaz. En fin, no insistimos más, valía la pena hacer alusión a todas estas cuestiones para que se vea en perspectiva y de manera clara cómo efectivamente los planteamientos que hemos hecho aquí se cumplen, cómo efectivamente la actual configuración de Ucrania está desapareciendo delante de nuestros ojos y cómo esa ofensiva en Kursk no deja de ser, entre otras cosas, una manera de deshacerse de Zelensky de una forma conveniente. No olvidemos que los propios alemanes se metieron también en este jueguecito por propia iniciativa dentro de medios alemanes y oficiales alemanes, ahora de repente descubrir la pólvora de que un ucraniano loco, a las órdenes de Zelensky, por supuesto, se encargó de todo con respecto al Nord Stream. Por supuesto que esto no es verosímil, esa operación sin duda fue llevada a cabo por la CIA, pero la propia CIA lo está tapando y está diciendo que, bueno, que en realidad le aconsejaron a Zelensky que no hiciera tal cosa, pero Zelensky lo hizo igualmente. En fin, solo hay un culpable, se lleva toda la culpa y pasamos a la siguiente fase. Así es como piensan en los, digamos, esos estrategas al revés, por decirlo de alguna manera, dentro de ese imperio que básicamente se desmorona y que se sostiene sobre la base de la falta de organización de los demás. Por eso ahora está entrando en un punto de quiebre, porque los demás están organizándose cada vez mejor. Y atención a esa noticia de que básicamente continúa la purga dentro del ejército, dentro de los mandos del ejército ruso, y en esta ocasión ha sido destituido un miembro vinculado a los servicios de información del propio ejército. Da que pensar que justo ocurren estas cosas y ocurren de manera simultánea. Lo mismo también habría que destacar los guiños constantes de Corea del Norte acerca de su vinculación histórica y de gran importancia, todo ello en el contexto de la celebración de la liberación de Corea. En fin, muchas festividades, muchos asuntos importantes y una también muy importante, de esas que suelen pasar desapercibidas porque se considera que esos países son inferiores y no se sabe muy bien qué ocurrió ahí. Nos estamos refiriendo a Afganistán. Fíjense cómo Afganistán también celebra su liberación, en este caso del imperio estadounidense, de ese 2021 en el que se descalabró todo toda la construcción made in USA que suponía o que nos hacía creer que los afganos eran tontos y que jamás iban a hacer nada, y de un día para otro la cosa cambió y los echaron de allí literalmente a patadas. Todos recordamos a esos infelices tratando de agarrarse a los aviones para salir de allí como fuera. Bueno, pues dentro de ese contexto es llamativo que los talibanes hayan hecho su celebración y una ostentación de todo el material que capturaron a los estadounidenses y bueno, que ahora es suyo. Fíjense que todo esto llega además en fechas simbólicas. Ayer mismo se celebraba la Asunción de la Virgen. Y fíjense qué curioso que coincidiera con tal cosa. Muy curioso también cómo la propaganda, aquí en España,
vinculaba esta festividad a una mujer afgana, esto salía en este noticiario que tienen en Radio y Televisión Española de 24 horas, y nos pintaban a una mujer afgana que era víctima de, bueno, de todas esas cosas malas y todas esas cuestiones, y nos la vinculaban, insistimos, a esa lucha femenina, toda esta gran cruzada supuestamente feminista, que al final acaba, digamos que, haciendo cualquier cosa menos protegiendo los derechos de la mujer, pero que, bueno, dentro de la narrativa, dentro del discurso dominante, cultural, fíjense, habíamos hablado de civilizatorio, hay que contraponerle el aspecto cultural, dentro de todo ese contexto, pues ya ven, fechas destacadas, eventos destacados, juegos de diferente tipo, de distracción, y siempre para, en última instancia, llegar al mismo punto, la necesidad perentoria de acabar con esos países díscolos que son malos, que representan todo lo que debe ser odiado, etcétera, etcétera, y cuando las cosas no salen bien, se suelta lastre. Así de simple. Así que bueno, no insistimos más. Ya ven, se cumple lo que habíamos dicho acerca de Zelensky. Acabará huyendo, o quién sabe lo que, pero está claro que a Ucrania le queda muy poco. No se sorprendan cuando un día de estos, quizá mañana, quizá dentro de 2 semanas, veamos otra vez imágenes de ucranianos agarrándose a los aviones mientras salen de Kiev precipitadamente. No sería de extrañar, no sería de extrañar. Y de hecho también cabría preguntarse, un último apunte, que este comandante que se negó a seguir las órdenes forma parte también de una prefiguración, un capítulo preliminar de un hipotético golpe de Estado en Ucrania, algo que dé la vuelta a nivel interno dentro del régimen y dentro de los intereses de la OTAN. ¿Se está preparando algo así? Quizá sí, quizá la idea sería hacer un golpe y quizá así es como saldría Zelensky, un golpe que se anticipe a lo previsible, un golpe que se anticipe a un hipotético cambio que pudiese acercar a los ucranianos a Rusia o una rendición incondicional o algo así por el estilo, adelantarse, anticiparse y así poder aprovecharse de un cambio que renovaría propagandísticamente la cuestión ucraniana, pero que permanecería, digamos que en esa lucha, en esa ofensiva que le llamamos aquí de sabotaje y atentados, que supuestamente va a acabar doblegando a Rusia. En fin, así son las cosas. Todo es muy caótico, ya lo saben, pero aquí, en este canal, conseguimos poco a poco ir aclarando las nubes y, bueno, se ve claramente que la situación es muy delicada por Occidente. Así que seguimos ahí, no insistimos más. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí estamos siempre a la última, ya nos conocen. Estamos cumpliendo en este verano caluroso, bueno, bastante caluroso, aunque no tan caluroso quizá como otros años, pero dependerá de dónde nos estén viendo. Aquí estamos día a día viendo digamos, opereta, porque realmente es una opereta, que trata de enmascarar ese fracaso del proyecto moderno. Lo dicho, nos vemos en la próxima.